Bueno muchachos, en este video les voy a explicar el ejercicio que está en la descripción del video, pero inicialmente les voy a explicar un poco los conceptos y las fórmulas que estamos manejando en este tema. Recordemos que el tema se llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué significa? Es algo que se mueve en línea recta y tiene aceleración. Recordemos que la aceleración se simboliza con la letra A. En este movimiento hay cuatro variables principales que son ¿cuáles? X, que es la posición, V, que es la velocidad, A, que es la aceleración, y T, que es el tiempo. Esas son las cuatro variables que vamos a manejar. La posición la vamos a medir siempre en metros, la velocidad siempre la vamos a medir en metros por segundo, la aceleración en metros por segundo al cuadrado y el tiempo obviamente en segundos. Esas son las cuatro variables. Y ahora, más importante es cómo se relacionan esas cuatro variables. Cómo se describe el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, hay tres ecuaciones que definen cómo funciona el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y son estas. Que la posición es igual a la posición inicial siempre que vean la variable con un cerito debajo significa inicial. Por ejemplo, acá x0 sería posición inicial. ¿Y qué significa posición inicial? Significa posición cuando el tiempo es 0. Cuando el tiempo va a empezar a contar. Posición inicial cuando el tiempo es 0. Cuando voy a empezar mi análisis. ¿Listo? Entonces, posición es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio por aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa es la primera fórmula. La segunda fórmula es la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y la última fórmula, que también es de velocidad, es igual velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por el cambio en la posición. El cambio en la posición es cuánta posición cambió para cambiar esa velocidad. Más adelante vemos como un detalle cuando estemos resolviendo el ejercicio. Bueno, aquí es importante resaltar que cada ecuación tiene una función, una utilidad. Entonces, la primera ecuación sirve para relacionar las variables posición con tiempo. Entonces, cualquier situación que me relacione posición y tiempo, voy a usar esta primera ecuación. Si hay una situación en la que se relacionen velocidad con tiempo, entonces voy a usar esta segunda ecuación, velocidad y tiempo. Y esta tercera ecuación me relaciona velocidad con posición. Entonces, cualquier situación que me relacione velocidad y posición, uso esta fórmula. Pero nosotros vemos que hay más valores aquí en la ecuación. Esos son valores que usualmente ya están en el enunciado, ya salen. La idea es que se relacionen las dos variables principales en cada fórmula. Listo. Esas son las fórmulas, estas son las variables. Ahora sí vamos a ver cómo se resuelve un ejercicio. Voy a dejar esta hojita por aquí aparte para estarla revisando, que es la de las variables y las fórmulas. Y en esta vamos a ir resolviendo el ejercicio. Entonces dice que vamos a leer el enunciado y vamos a ir extrayendo datos del enunciado. Dice, en un autódromo hay un vehículo probando su capacidad competitiva. Hasta ahora ningún dato. Empieza su movimiento con una velocidad de 0 metros por segundo. Aquí es importante. Primero dice, empieza su movimiento y luego dice con una velocidad de 0 metros por segundo. Entonces yo sé que hay una velocidad de 0 metros por segundo. Pero dice que empieza su movimiento con esta velocidad. O sea que esta es una velocidad inicial. Velocidad inicial 0 metros por segundo. Listo. Dice que acelera con una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado. 10 metros por segundo al cuadrado. Durante 200 metros. O sea que también tenemos una posición final de 200 metros. Listo. Dice, luego deja de acelerar. Bueno, esta sería la primera parte porque dice luego. Entonces esto es la primera situación que vive el carrito. Entonces el carrito arranca con una velocidad de 0, o sea, está quieto y arranca.
empieza a acelerar con una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado, se empieza a aumentar la velocidad y recorre 200 metros con esa aceleración. Listo. Esa es la primera situación. En la segunda situación dice, deja de acelerar y mantiene una velocidad constante por 300 metros más. Entonces, atención a lo que dice. Deja de acelerar y mantiene una velocidad constante. Vamos a revisar las variables para aclarar eso también. Eso ya lo habíamos visto, pero vamos a mirar. Posición es donde está ubicado algo en algún momento específico, en un punto específico del espacio. Y velocidad es el cambio en la posición. Entonces, si hay velocidad, está cambiando la posición. Si no hay velocidad, la posición está estática, está quieto. De la misma manera, la aceleración es el cambio en la velocidad. Entonces, si hay aceleración, la velocidad está cambiando. Pero si la velocidad no está cambiando, entonces no hay aceleración. Por lo tanto, si la velocidad no cambia, la aceleración es cero. El enunciado dice, luego deja de acelerar y mantiene una velocidad constante por 300 metros más. Entonces podemos sacar que hay una posición de avance de 300 metros, lo que va a cambiar la posición. Pero dice que mantiene una velocidad constante por esos 300 metros. Entonces la aceleración es de 0 metros por segundo al cuadrado, porque la velocidad es constante durante 300 metros. Entonces primero arranca y recorre 200 metros con esta aceleración. Luego con una aceleración de 0 recorre esta distancia, que sería la segunda situación que vive el carrito. Y luego dice, después del 300 metros dice, allí frena hasta detenerse por completo en 7 segundos. Entonces, ¿qué datos conocemos de esta parte que dice frena hasta detenerse por completo en 7 segundos? Entonces, para la tercera situación, sé que el tiempo en el que se detiene es de 7 segundos y además dice que se detiene por completo. Si se detiene por completo, o sea, se queda quieto después de 7 segundos, la velocidad al final va a ser de 0 metros por segundo porque se queda quieto. Y esta sería la tercera situación. Esos son los datos que podemos extraer del ejercicio. Listo. Vamos a dejar esto también ahí y vamos a ir mirando. Tenemos las fórmulas, los datos que extrajimos del enunciado y vamos a resolver. Miremos la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿cuál es la velocidad? Entonces miremos, nos están preguntando velocidad. ¿Cuál es la velocidad al final de los 200 metros? Velocidad después de que la posición es 200 metros. Entonces recordemos que la primera parte decía que el carro arranca con una velocidad de 0, con una aceleración de 10 y recorre 200 metros. Esa es la primera situación. Esos son los datos que conocemos y ahora el ejercicio nos dice, con esos datos, ¿cuál es la velocidad? Entonces miremos que tenemos variable velocidad y variable posición involucradas. Si yo vengo y reviso mis fórmulas, tengo 3 fórmulas, esta desde acá, estas 3. ¿Cuál de las 3 me relacionan estas dos variables, velocidad con posición? Entonces mire, esto es posición y tiempo, esta no. Esta es velocidad y tiempo, esta no. Esta es velocidad y posición. Velocidad y posición. Velocidad y posición. Voy a usar esta fórmula que me relaciona velocidad con posición. Entonces la reescribo para saber que esa es la fórmula que voy a usar. Velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por cambio en la posición. Listo, ya sé que es la que voy a usar. Ahora lo que hago es meterle datos. Entonces, velocidad al cuadrado es igual a... Yo sé que la velocidad inicial, según los datos que saqué del enunciado, es de 0. Entonces aquí queda un 0 al cuadrado. Más 2, que ese 2 es parte de la ecuación, siempre va, no cambia nunca, es parte de la ecuación. Fíjense aquí, ese 2 es parte de la ecuación, igual que este 1/2, es parte de la ecuación. 2 por la aceleración que dice acá que es 10 por el cambio en la posición. Este pedacito todo así con el triángulo y la X se llama cambio en la posición. Y el cambio en la posición es de 200 metros. Entonces por 200. ¿Qué queda entonces? Que la velocidad al cuadrado es igual a 2 por 10 es 20 por 200. Y 20 por 200 es 4000. Ahora tengo que velocidad al cuadrado es igual a 4000. Pero yo no quiero velocidad al cuadrado, yo necesito saber cuál es la velocidad. Entonces para sacar la velocidad simplemente le saco la raíz al resultado, porque paso este cuadrado para el otro lado como una potencia, como una raíz que diga. Entonces raíz de 4000 es igual a
Raíz de 4000 es igual a 63.24. Ahora recordemos que esto es una velocidad y la velocidad se mide según las variables que habíamos expuesto acá en metros por segundo. Metros por segundo. Entonces este 63,24 es metros por segundo. Listo. Resolvimos la primera pregunta. La segunda pregunta dice: ¿cuánto tiempo tardó en recorrer los primeros 200 metros? Entonces la pregunta es tiempo. ¿Cuánto tiempo tardó en recorrer 200 metros? Entonces vean, preguntan tiempo y tenemos posición de 200 metros. Variables a relacionar: tiempo y posición. Entonces vengo y miro mis fórmulas y veo que tiempo y posición se relacionan con la primera fórmula. Entonces voy a usar la primera fórmula. La reescribo para tener en cuenta cuál es la herramienta que voy a usar. X es igual a X inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora simplemente lo que hago es meterle valores. Yo sé que la posición después de un tiempo t que no sé cuánto es, pero que voy a encontrar, es 200. La posición es 200. Te reemplazo aquí un 200. La posición inicial es desde donde empieza el carrito, entonces empieza desde una posición de 0. La velocidad inicial, decía el enunciado que para la primera situación era de 0 metros por segundo. Te reemplazo aquí un 0 por el tiempo más un medio por la aceleración, que decía que era 10. Aquí pongo un 10 por el tiempo al cuadrado. Listo. Este 0 se puede ir porque 0 pues no es nada. Cualquier cosa multiplicada por 0, aquí 0 por t, pues t multiplicando por 0 se va, porque cualquier cosa multiplicada por 0 es 0. Entonces, ¿qué me queda? Que 200 es igual a un medio por 10 por el tiempo al cuadrado. Ahora voy a despejar el tiempo, eso es lo que necesito. Entonces este 2 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. Queda 2 por 200 igual a 10 t al cuadrado. Y este 10 que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces queda 2 por 200 sobre 10 igual a t al cuadrado. Entonces queda 2 por 200 es 400. 400 sobre 10 igual a t al cuadrado. Y 400 sobre 10 es, cancelo ceros, 40 igual a t al cuadrado. Pero yo no quiero t al cuadrado, yo quiero t. Entonces yo digo t es igual a raíz de 40. Paso la potencia como una raíz. Y raíz de 40 es 6,32. Ahora 6,32, ¿qué? Esto es un tiempo. ¿En qué mido el tiempo? El tiempo siempre se mide en segundos en este caso. Tiempo siempre lo va a medir en segundos. Entonces 6,32 segundos. Entonces, tenemos la segunda respuesta. Esta es la primera, esta es la segunda. Listo. Tercera pregunta dice: ¿cuánto tiempo tardó, nuevamente tiempo, cuánto tiempo tardó en recorrer los siguientes 300 metros? Tiempo y posición. Nuevamente, tiempo y posición, yo miro acá, tiempo y posición, nuevamente uso esta misma fórmula. Entonces la reescribo para saber qué es la fórmula que voy a usar. Posición igual a posición más velocidad inicial por tiempo más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Listo. Ahora, posición inicial la puedo asumir como posición. Esta es 300 metros. La posición después de un tiempo t va a ser 300. Posición inicial la puedo asumir como 0. Velocidad inicial, ¿cuál es la velocidad inicial? Atención a esta parte porque es importante. La velocidad inicial del carrito era de 0 metros por segundo, pero él recorrió 200 metros con esta aceleración y alcanzó una nueva velocidad, que fue esta velocidad de acá, 63,24 metros por segundo. Después de los 200 metros él ya lleva esta velocidad. Ahora, después de esos 200, pongamos el carrito por acá. El carrito arranca por acá con una velocidad de 0 y empieza a acelerar. Luego cuando va por acá a 200 metros, digamos que esta es una posición de 200, el carrito ya aceleró y la velocidad que lleva ahí es 63,24. Como el carrito ya lleva una velocidad y de aquí para allá va a empezar a contar los 300 metros, la velocidad con la que él empieza ya no es 0, que es con la que empezó acá. Es con esta velocidad, 63,24.
Entonces la velocidad inicial para la segunda situación, que es cuando empieza a recorrer los 300 metros, es 63,24. 63,24 por el tiempo más 1/2 por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Recordemos que necesitamos el tiempo, pero ¿cuánto es la aceleración? ¿Cuánto vale la aceleración? Recuerden que en el enunciado dice, luego deja de acelerar y mantiene una velocidad constante. Una velocidad constante significa que no hay aceleración, que la velocidad no cambia, por lo tanto no hay aceleración, por lo tanto la aceleración es 0. Por eso acá reemplazamos un cerito, entonces queda que 300 es igual a 63,24 por el tiempo más 1/2 por 0 por el tiempo al cuadrado. Y recordemos que cualquier cosa multiplicada por 0 es 0. Todo esto se va porque hay un 0 multiplicando. Entonces queda que 300 es igual a 63,24 por el tiempo. Ahora yo quiero el tiempo, entonces ¿qué hago? Lo despejo, este que está multiplicando lo paso a dividir, entonces queda que 300 sobre 63,24 es igual al tiempo, y eso me da un resultado de 4,74 segundos. Recordemos que tiempo, segundos. Listo, respondimos el tercer punto. Vamos para el cuarto punto. El cuarto dice, ¿cuál es su desaceleración? El cuarto punto, desaceleración, ya corresponde a la tercera situación, donde dice en el último renglón, frena hasta detenerse por completo en 7 segundos. Frena hasta detenerse por completo en 7 segundos. O sea, detenerse por completo 0, tiempo 7 segundos. ¿Qué es lo que vamos a calcular? Dice ahí cuál es su desaceleración. Entonces lo que vamos a calcular es la que es la aceleración. Cuando es desaceleración simplemente pues es un valor negativo. Cuando es aceleración positivo, desaceleración negativo, pero es la misma variable, la A, la de aceleración. Listo. Entonces nos preguntan cuál es su desaceleración, pero recordemos que yo conozco estos datos. Vamos a ponerlos acá. Me preguntan la aceleración, conozco el tiempo que es 7 segundos, conozco la velocidad final que es 0 metros por segundo. Pero hay otro dato que yo conozco. Yo sé que los primeros 200 metros él alcanzó esta velocidad de 63,24 y luego recorrió 300 metros más con la velocidad constante, o sea que mantuvo la misma velocidad. O sea que cuando él termina estos 300 metros, digamos por acá, cuando él termina esos 300 metros, la posición ya va en 500, porque es estos 200 más estos 300, pero la velocidad se mantiene en lo mismo, porque mantuvo la velocidad constante, en 63,24. Como la velocidad estuvo igual todo este rato, porque decía que la velocidad era constante, la velocidad con la que termina aquí los 500 metros, o los segundos 300 metros, es de 63,24. ¿Qué significa eso? Que cuando el conductor empieza a frenar, cuando va a empezar a frenar, la velocidad que lleva es esta misma, 63,24. O sea, la velocidad con la que empieza acá, la velocidad inicial con la que empieza a frenar, es de 63,24. 63,24 metros por segundo. Listo. Ahora, tengo esta variable es la que me preguntan y conozco estas tres. Entonces yo vengo y miro la fórmula, a ver cuál de las fórmulas me sirve para resolver. Cuál de las que tengo ahí. Entonces tenemos aceleración, que es la que me preguntan. Aceleración la encuentro en las tres, fíjense. Las tres tienen aceleración. Pero los datos que conozco, tengo tiempo. Por ejemplo, esta no tiene tiempo, entonces la descarto, esta ya no me sirve. Tengo velocidad, que de las dos la única que tiene velocidad es esta. Las dos tienen velocidad inicial, pero velocidad solo esta. Entonces parece ser que es esta. Y tengo velocidad inicial, entonces efectivamente tengo velocidad inicial, tiempo, y voy a encontrar la aceleración, entonces esta es la fórmula que me sirve. La reescribo porque es la que voy a usar. V es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo, y reemplazo valores. La V es 0, la velocidad inicial es 63,24, la aceleración no la conozco, la voy a encontrar, y el tiempo es 7. Entonces, ¿qué hago? Despejo aceleración. Esto que está sumando lo paso a restar, pues queda 0 menos 63,24 igual a la aceleración por 7. Esto pues 0 menos algo es menos algo, entonces queda menos 63,24. Y este 7 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir.
queda que la aceleración vale eso. Y eso da un resultado de 9.03. Pero como aquí hay un negativo, menos 9.03. Recordemos que la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. 9.03 metros por segundo al cuadrado. Ahora, ¿por qué este valor es negativo? Matemáticamente llegamos a un valor negativo. Físicamente, ¿cómo se puede explicar? Como una desaceleración. Desaceleración es pues que está frenando, como dice el enunciado, está frenando. Listo. Terminamos el cuarto punto. Vamos a hacer el quinto punto por aquí. El quinto punto dice: ¿cuánta distancia recorrió mientras frenaba? Entonces me están preguntando, distancia mientras frenaba. ¿Qué otros datos conozco? En este punto ya en realidad conozco muchísimos datos. Mientras frenaba, ¿cuánto tiempo pasó? Entonces mi pregunta es, ¿cuánta distancia recorrió mientras frenaba? Pero mientras frenaba, ¿cuánto tiempo pasó? Dice el enunciado que 7 segundos. Además sé que termina con una velocidad de 0, porque cuando se detiene la velocidad es 0. Además sé que empieza con una velocidad de 63,24. Además sé que la aceleración que ya la calculé del punto anterior es menos 9.03. Y listo, conozco prácticamente todos los datos. Entonces si yo reviso las fórmulas, necesito posición. Posición hay en la primera fórmula y en la última. Esta no tiene posición, entonces esta la descarto, esta no me sirve. Me sirve o esta o esta. Pero si yo reviso los datos, tengo todos los datos. Entonces, en realidad puedo usar las dos ecuaciones para resolver este punto. Sin embargo, como me preguntan posición, y aquí tengo posición ya de manera directa, yo puedo usar esta ecuación para encontrar el valor de manera directa. Si usara esta ecuación, tendría que despejar la posición porque aquí no está despejada. Aquí está despejada. Entonces vamos a usar esta porque es un poco más sencillo. Pero esta también se puede usar. Listo. Entonces queda aquí la posición. Reescribo la ecuación para saber qué es lo que voy a hacer. Posición es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Y le reemplazo valores. Posición inicial la puedo asumir como 0. Velocidad inicial es 63,24. El tiempo es 7. La aceleración es 9.03. Y el tiempo otra vez es 7 y al cuadrado. Listo, simplemente meto eso en la calculadora y me da, al meter este resultado en la calculadora, encuentro que el valor es 221,4. La posición siempre la estamos midiendo, una ubicación en el espacio es una distancia, la estamos midiendo en metros. Sería 121,4 metros. Y listo, eso sería todo.